Hola hermanos, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 2574 al 2581. Moisés y la oración del mediador. Numeral 2574. Cuando comienza a realizarse la promesa, Pascua, Éxodo, entrega de la ley y conclusión de la alianza, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión que tiene su cumplimiento en el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Numeral 2575. También aquí Dios es el primero en intervenir. Llama a Moisés desde la zarza ardiente. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Hay como una imploración divina en esta misión, y Moisés, después de debatirse, acomodará su voluntad a la de Dios Salvador. Pero en este diálogo en el que Dios se confía, Moisés aprende también a orar. Rehuye, objeta y sobre todo interroga. En respuesta de su petición, el Señor le confía su nombre inefable que se revelará en sus grandes gestas. Numeral 2576. Pues bien, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle e implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras de su Dios y guiarlo. Él es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente. Porque Moisés era un hombre humilde más que hombre alguno sobre la haz de la tierra. Numeral 2577. De esta intimidad con el Dios fiel, lento a la ira y rico en amor, Moisés ha sacado la fuerza y la tenacidad de su intercesión. No pide por él, sino por el pueblo que Dios ha reunido. Moisés intercede ya durante el combate con los amalecitas o para obtener la curación de Miriam. Pero es sobre todo después de la apostasía del pueblo cuando se mantiene en la brecha ante Dios para salvar al pueblo. Los argumentos de su oración, la intercesión es también un combate misterioso. Inspirarán la audacia de los grandes orantes, tanto del pueblo judío como de la Iglesia. Dios es amor, por tanto es justo y fiel. No puede contradecirse, debe acordarse de sus acciones maravillosas. Su gloria está en juego. No puede abandonar al pueblo que lleva su nombre. David y la oración del rey. Numeral 2578. La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas, son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre Ana cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde, también él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte,
Lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto. Numeral 2579. David es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina. Confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos, David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Numeral 2580. El templo de Jerusalén, la casa de oración que David quería construir, será la obra de su hijo Salomón. La oración de la dedicación del templo se apoya en la promesa de Dios y su alianza. La presencia activa de su nombre entre su pueblo y el recuerdo de los grandes hechos del Éxodo. El rey eleva entonces las manos al cielo y ruega al Señor por él, por todo el pueblo, por las generaciones futuras, por el perdón de sus pecados y sus necesidades diarias, para que todas las naciones sepan que Dios es el único Dios y que el corazón de su pueblo le pertenece por entero a Él. Elías, los profetas y la conversión del corazón. Numeral 2581. Para el pueblo de Dios, el templo debía ser el lugar donde aprender a orar. Las peregrinaciones, las fiestas, los sacrificios, la ofrenda de la tarde, el incienso, los panes de la proposición, todos estos signos de la santidad y de la gloria de Dios, altísimo pero muy cercano, eran llamamientos y caminos para la oración. Sin embargo, el ritualismo arrastraba al pueblo con frecuencia hacia un culto demasiado exterior. Era necesaria la educación de la fe, la conversión del corazón. Esta fue la misión de los profetas, antes y después del destierro. Hasta aquí el día de hoy. Dios nos bendice siempre.